Familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Reciban un saludo. Aquí con ustedes el capellán Juan Parra y me acompaña en este día el capellán Natanael Hernández. Natanael, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias. Ya estamos listos aquí para compartir este hermoso mensaje con la gente. Así es. Pues la verdad es un privilegio para nosotros poder entrar a sus hogares, donde quiera que estén. Sabemos de que muchos de ustedes están aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares, tienen familia en México. Repito, es un privilegio poder entrar a sus hogares y compartir con ustedes en esta temporada tan especial que conocemos como la Pascua. Y pues la verdad queremos compartir un mensaje de esperanza. ¿No es así, Natanael? Claro que sí, es tiempos difíciles que hemos estado viviendo, ¿no? Estos últimos años, así que yo creo que este mensaje va, como lo decías, traer esperanza Sí, para sí. muchos. Sí, creo que todos hemos experimentado de una manera palpable, ¿no? Lo que esta pandemia ha traído, que ya lleva más de 2 años, mucha enfermedad, ah, mucha muerte. Y entonces el mensaje que traemos para ustedes en este día se titula Esperanza en la muerte y va a estar basado en el Evangelio de San Juan, el capítulo 11. Y entonces de nuestra parte reciban un cordial saludo y vamos a comenzar. Natanael hace tiempo compartía conmigo una mujer su experiencia en la muerte reciente de su madre. Y esta mujer me compartía el vacío que había en su corazón, ese vacío que su madre había dejado, obviamente, en su partida. Entonces me compartía con gran emoción sobre los momentos que ella nunca iba a experimentar en la muerte de su madre. Esa experiencia de ya no tenerla. En pocas palabras, me compartía que la muerte le había robado muchas experiencias que la vida trae a una relación entre madre e hija. Entonces me compartía cómo su madre nunca iba a estar ahí para el nacimiento de su hijo. Su madre nunca iba a experimentar esa dicha de ser abuela, de cargar a su hijo. Ese hijo no iba a experimentar las caricias de una abuela, eh, nunca iba a recibir esos besos. Ah, y entonces, en sus propias palabras, ella compartía concerniente a esas experiencias que ella decía se le habían robado por cuestión de la muerte. Natanael, ¿qué nos dice la palabra de Dios concerniente a la muerte? Pues mira, John, la muerte a veces pareciera ser algo cruel, ¿no? Y Ujú. yo creo eso que estabas tú comentando ahorita acerca de lo que esta señora te había compartido, los discípulos también Sí. creo experimentaron y Ujú. vivieron eso en alguna manera cuando Jesús murió, ¿no? Ellos estuvieron con Jesús, pasaron tiempo Sí. con Jesús, tuvieron experiencias con Jesús, vieron muchas cosas, pero al momento de que Jesús muere, pues viene todo esto y en alguna manera, si lo puedo decir, como que aplasta, ¿no? A Ujú. los discípulos, las emociones, Ujú. todo estaba a flor de piel y bueno, a veces parece ser que la muerte es el final, ¿no? Ujú. De todo, pero en el principio nosotros no fuimos creados solamente Para para, morir. para morir, o como dice, ¿no? Naces, creces, te reproduces y luego mueres, ¿no? Como nos enseñaron en la escuela, pero yo creo el propósito de Dios era algo más, ¿no? Ujú. Y sabemos nosotros que el pecado vino a la humanidad por medio de Adán y Eva. Y por medio de eso vino la muerte Ujú. a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Entonces ahora nuestro tiempo está limitado en esta Ujú. tierra. Entonces, pero mientras vamos avanzando en esto que vamos a compartir con la gente, nomás quiero dejar algo antes de pasar a lo siguiente, es de que Jesús no solo nos enseñó a vivir, sino Ujú. que también nos enseñó a morir y lo vamos a ir viendo ahí poco a Ya. poquito, ¿no? No, y sí creo que a veces uno busca dirección en lo que concierne eh, la vida en general, ¿no? Pero también creo que tenemos que aprender a morir, ¿no? Y la palabra de Dios está repleta con historias hermosas, historias en las cuales nos podemos relacionar
Y entonces a mí en particular me encanta la historia de Lázaro, ¿no? Tenemos esta historia de, de un amigo cercano de Jesús. Mm. A veces vemos a Jesús como una persona bien, o sea, súper religiosa, pero es muy, o sea, no es así. Me encanta porque, repito, personas no leen la palabra de Dios y no ven esas historias reales de un ser humano, obviamente Dios, ¿no? Pero un ser humano que tenía emociones, que tenía amistades, que experimentó el dolor. Y entonces esta historia de Lázaro, repito, un buen amigo de Jesús. De hecho, Jesús cuando iba a la ciudad de Jerusalén, ahí es donde se hospedaba, ¿no? Le daba posada Lázaro, vivía en una aldea muy cerca de Jerusalén, ahí en Betania. Y entonces me encanta esa historia, ¿por qué? Porque nos cuenta la palabra de Dios que Lázaro enfermó. Y entonces sus dos hermanas, Marta y María, le mandan un mensaje a Jesús, oye, tu amigo a quien amas está enfermo, ahora sí diría el buen mexicano, cáele, porque no está bien, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Jesús se esperó, que se esperó 2 días hasta regresar a Betania, y en el lapso de su espera muere Lázaro, y entonces cuando regresa, las palabras que vemos en esa historia son bien claras y nos relatan la realidad de la vida. Y entonces ya cuando regresa Jesús, está teniendo esta conversación con ambas hermanas y María le está diciendo de que ya lleva cuatro días de muerto. Lleva 4 días de muerto y dice, yede ya, ¿no? Y entonces vemos esa historia y creo que muchos nos podemos relacionar con eso porque creo que todos hemos estado en un servicio fúnebre, en un velorio, y es una situación, un panorama oscuro, triste, doloroso, el estar ahí y ver un cuerpo, un conocido, un familiar con quien crecimos y saber de que está muerto, está su cuerpo ahí. Y repito, son situaciones donde nuestra vida se llena de tristeza, de dolor, de ansiedad. Y me encanta porque hay una porción ahí en el capítulo 11 de Juan, en el verso 19, que dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y son en estos momentos difíciles donde nosotros como seres humanos necesitamos ser consolados, consolados por el dolor que estamos sintiendo, la aflicción que sentimos. Y entonces me encanta porque dice la palabra de Dios que cuando María se enteró que Jesús había llegado, dice, se levantó de prisa y vino a él. Y entonces creo que una parte que queremos compartir tanto Natanael como yo es de que en tiempos de dificultad, en tiempos de dolor, cuando somos consumidos por ansiedad, donde sentimos que no tenemos control de lo que está sucediendo en nuestra vida, a nuestro alrededor, aquí se nos da un paso bien importante, bueno, dos, que debemos hacer. Y el primero es levantarnos de prisa, porque a veces nos quedamos en ese lugar de dolor, de tristeza, de, de temor tal vez, y eso se convierte en ansiedad. Y entonces levantarnos de prisa y correr a Jesús, de ir a Jesús. Ah, en esta historia, y sé que la conoces, Natanael, ¿cuál es la reacción de Jesús, no? Algo bien tremendo que miro aquí es la reacción que Jesús tuvo es como cualquier ser humano, ¿no? Se conmovió, Sí. se entristeció. Y dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Y ahí vemos una vez más que Su Jesús humanidad. era humano. Ya, Era Dios, pero era ya, humano a la ya. misma vez, ¿no? Entonces, la reacción como todo ser humano al perder un ser querido. Eh, Dice que cuando vio a los judíos, vio a María, su hermana, que estaba llorando. De igual manera, uno cuando está con alguna persona que perdió un familiar o algo, somos movidos a eso también, ¿no? Entonces, vemos aquí en Juan 11:35, 35, perdón, dice que Jesús pues lloró, los consoló de esa manera. También le dolió porque pues, era amigo de él. Pero también dice la palabra que, como compartías tú ahorita, él se esperó unos días. Sí. Pero todo tenía un propósito, todo lo que Jesús hacía, el haberse esperado, ya había un plan para eso.
En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún en la muerte hay esperanza. Sí, A todos aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos esperanza. De esperanza de que de una vida eterna, ¿no? sí, Entonces, yo creo hoy en este tiempo que se hace la Pascua, la Semana Santa, o como lo conozcan, ¿no? La gente allá afuera, como se identifique con eso. Este, el, el- el mensaje es de que aún en la muerte hay esperanza en sí, Cristo, ¿no? ya. No, y sí, creo que mm, la verdad desconocemos nosotros, ¿no? Lo que tú estás viviendo en esta mañana, esta tarde, en este día. Y creo que el mensaje principal es de que hay esperanza en Cristo. No solamente en la muerte, ¿no? Que es lo más importante porque nos da una esperanza mucho más allá de esta vida. Pero en cualquier circunstancia que estés caminando el día de hoy, eh, queremos compartirle la historia de dos moribundos, ¿no? A un ex militar y también, diría yo, la persona más gloriosa, increíble que ha caminado sobre la faz de la tierra. Entonces, la primera historia de este personaje se llama Thomas Young. A los 5 días de haber sido enviado a Thomas Young a Irak por primera vez, Thomas Young recibió el impacto de bala de un francotirador en el barrio de Sadr City, en Bagdad. La bala lo dejó parapléjico y cambió su vida para siempre. Hoy, 9 años después, más tarde, a los 33 años de edad, Tomás ha decidido terminar con su vida. Recientemente anunció que dejaría de alimentarse y se iba a desconectar de la sonda de alimentación artificial que tiene que usar para ingerir alimento. Y esta semana Tomás publicó una carta titulada La última carta, el mensaje de un veterano moribundo a George W. Bush y Dick Cheney. En la carta Tomás escribió, podrán evadir la justicia, pero para nosotros ustedes son culpables de crímenes, de guerras atroces, de saqueo y, por último, de asesinato, en particular del asesinato de miles de jóvenes estadounidenses, mis compañeros veteranos, a quienes les arrebataron su futuro. Ahora quiero que veamos las últimas palabras de Jesús antes de morir y que meditemos en su significado. Yeah. Y creo que aquí vamos a ver un contraste, ¿no, Natanael, en estos dos personajes. Eh, el primero en la vida de Tomás Young, de que obviamente lo que le sucedió fue algo trágico, pero en su muerte murió con mucha ira, con mucho coraje, no queriendo eh, perdonar, eh, diría yo, no murió con mucha gracia, ¿no? Sino con mucho desprecio. Y después tenemos el contraste con Jesús, donde ahora viéndolo bíblicamente, viendo lo que dice la palabra de Dios, Jesús fue perfecto, sigue siendo perfecto, pero nos dice la palabra de Dios que nunca pecó. Y entonces, en cierta vamos a ver las últimas 7 frases, palabras que Jesús proclamó sobre la cruz antes de morir. Y la primera la encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, verso 34. Y Jesús, repito, estando eh, colgado de un madero, de una cruz, después de haber sido golpeado, de tal manera que ya no tenía semejanza de ser humano. Después de una golpiza que recibe, lo cuelgan en una cruz. Y ojo con lo que dice aquí. Lucas 23, verso 34 dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí me encanta porque concerniente a la palabra de Dios siempre tenemos que entender el contexto con el que fue escrito y también aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Y creo que aquí la palabra de Jesús, estas palabras de Jesús nos están dando una invitación a pedir perdón, ¿no? Creo que todos necesitamos el perdón de Dios, obviamente, lo más importante, pero también hay una invitación de perdonar
a personas cercanas a nosotros. Y tal vez tú estás aquí escuchando este mensaje y tienes tal vez un cónyuge, un hijo, una hija, eh, tal vez tu madre, tu padre, un familiar, una amistad donde hay riñas, hay contienda, no se han visto por mucho tiempo por un conflicto que hubo. Aquí la palabra de Dios te enseña la importancia de perdonar y entonces queremos darte esa invitación, ¿no? De parte de Dios de que eh, terminando este mensaje, tal vez levantes el teléfono y le hables a ese ser querido, a esa amistad y le pidas perdón. Y te vas a dar cuenta de que cuando tú pides perdón llega una libertad a tu alma, a un descanso. A veces se siente como que tenemos una carga sobre nosotros y hay personas que llevan años de esta manera, no queriendo perdonar, consumidos por amargura, por dolor, por ira. Entonces, aquí las palabras de Jesús de perdonar a estas personas que le habían hecho esta injusticia y que estaban a punto de asesinarlo, los perdona y nos muestra, nos guía a cómo debemos perdonar nosotros. Natanael, ¿algo más que dice Jesús? No, es que es tremendo esto. Estoy pensando y meditando en la carta de este veterano, ¿no? Donde habla, señala, acusa, ustedes son los culpables. Y ahora viendo estas palabras de Jesús diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y como decías tú, o sea, todos necesitamos perdón, necesitamos hablar con nuestros seres queridos, familiares. No tenemos que esperarnos a una fecha como esta para reflexionar y decir, ¿sabes qué? Voy a llamar, voy a pedir perdón. Si hoy tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Yo tuve una experiencia muy tremenda al soltar un perdón contra un familiar y me liberó. Y la verdad que hoy, gracias a Dios, soy libre de esa amargura y rencor que tenía. Y fíjate, te dirá, perdón que te interrumpa, ya ves ahorita con todo lo que pasó de la pandemia, o sea, hubo caos, ¿no? Hubo división concerniente a personas que estaban vacunadas, otras que no. Tan siquiera lo vimos aquí en Estados Unidos, ¿no? No sé cómo fue el ambiente en México, pero aquí en Estados Unidos, o sea, si no estabas vacunado te miraban como un leproso y entonces eso creó, o sea, enemistad entre familiares, amistades y un ejemplo más, ¿no? De que tal vez está una relación ¿cómo se dice? No sana, que necesita el perdón. Pero Jesús dice otra cosa en Lucas 23. Sí, en Lucas 23 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Lucas 23, 43 habla de estas personas que fueron crucificadas, ¿no? Al lado de Jesús. Dice que una lo estaba maldiciendo y le estaba diciendo hasta lo que no. A Jesús no en ese momento. Pero el otro dice que reconoció. Y le dijo a la otra persona que estaba maldiciendo a Jesús, le dijo, oye, le dijo, pues nosotros nos merecemos esto. Dijo, pero él no. En ese momento, la otra persona que era un bandido, que era un ladrón, que era alguien que había hecho lo malo, ¿no? Ahí en ese momento él reconoció que Jesús era el rey. Porque le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Pero cuando estaba leyendo en el versículo, decía, cuando reines o cuando estés reinando en el paraíso, no te olvides de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ahí él estaba afirmando que Jesús era el rey. Ahí él estaba confesando a Jesús como su Salvador. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No mañana, hoy. Hoy, porque pues ese estaban día... a punto de morir, Sí, ¿no? ese día iban a morir. Entonces, mi pregunta hoy es, ¿has confesado a Jesús como tu Salvador? Yo lo hice, John. Yo lo hice hace... del 2005, 2004, 2005, yo confesé a Jesús como mi Señor y Salvador y gracias a Dios, aquí seguimos, estamos ahora compartiendo este mensaje con ellos y así que yo los quiero animar a todos los que están viendo este mensaje, que mediten en esto o que se pregunten a ustedes mismos dentro de su corazón que si han confesado a Jesús como su Señor. Yo sé que muchos hemos escuchado de Jesús, muchos hemos visto la película, ¿no? Del Vía Crucis, de todo lo que se hace, de todo lo que Jesús hizo, más bien, perdón. Y a veces
pensamos nosotros que ya somos salvos, pero para ser salvos hay que hacer una confesión de fe, ¿no? Ujú. Y es confesar a Jesús como nuestro Señor y Ya. Salvador. Y creo que es importante mencionarnos de que después de esa confesión, porque es lo que nos dice Pablo en Romanos, ¿no? En capítulo 10. eh, pero la palabra clave aquí es Señor, ¿no? Entonces cuando nosotros reconocemos, aceptamos a Jesús como Señor, estamos afirmando de que nosotros somos sus esclavos. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Por ende, habla de una vida de obediencia, de sometimiento. Y eso básicamente es lo que queremos aclarar, de que tú le puedes rendir tu vida a Jesús, que Él sea tu Señor, y ahora vivir una vida distinta, ¿no? A como vivías antes. Ahora es una vida de sometimiento a tu Señor, donde lo conoces a través de la palabra de Dios y, y, y- y vives una vida de acuerdo a su voluntad. Es una vida, repito, sometida a Dios, que nos comunica una vida de relación, de estar conectado con Él a través de la palabra y saber cuál es su voluntad y nosotros seguir esa voluntad de Cristo. Eh, entonces continuamos y vemos otras palabras que salen de la boca de Jesús durante eh, su muerte, colgando en esta cruz. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el verso 26, dice así, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Eh, y esto me encanta porque aún en su muerte vemos de que Jesús se preocupa por nosotros. Aquí vemos que Jesús se preocupa ah, por su madre, se preocupa por Juan. Y entonces eso nos comunica a nosotros de que Jesús se preocupa por nosotros y esa preocupación lo lleva a proveer para nuestras necesidades. Y entonces tal vez en este día estás pasando por dificultad, estás pasando por una crisis, hay necesidad en tu vida. Y quiero decirte de que Jesús no es indiferente a lo que tú estás viviendo, experimentando, Él lo sabe y se preocupa por eso. Entonces, lamentablemente muchas veces por cuestión de los problemas, de las tormentas, de la aflicción, llega esa neblina, esa oscuridad que trae las emociones, los sentimientos, el dolor, y no nos permite ver la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y lo cierto es de que Jesús está presente. Ujú. Jesús estaba presente para su madre, para Juan, aún colgado sobre una cruz, ¿no? Y entonces yo quiero exhortarte, quiero animarte en este día a, a pesar de lo que estás viviendo, Cristo está ahí. Eh, Él está ahí para ti, Él está ahí para proveer para cualquiera de tus necesidades y te quiero invitar a confiar en Él, abrir tus ojos de fe y estirar tu mano, tu brazo y humildemente pedirle ayuda al Señor. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y continuamos, en Mateo hay otra porción que dice Sí, Jesús. hay otra de las palabras o Ujú. frases que Jesús dijo antes de morir, ¿no? Mateo 27:46, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue desamparado para que nosotros no lo fuéramos hoy, Ya, ¿no? hermoso. En ese momento difícil, en ese momento de estar a punto de morir, donde pues ya prácticamente se iba a acabar la vida de él en esta Ujú. tierra, Jesús clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Pero con esto, hoy nosotros tenemos la seguridad de que Él no nos va a desamparar, Ujú. que si nosotros entregamos nuestra vida, ponemos todo en sus manos, Él va a estar ahí con nosotros. Hubo tiempos donde, a lo mejor, creo lo he compartido contigo, lo he compartido con algunos de los trabajadores. Yo no miré a mi familia por muchos años, Ya. 14 años, 13 años. Yo me sentía como desamparado aquí en Ujú. Estados Unidos, ¿no? Porque Y, estaba solo. y para aquellos que no han escuchado esto, por cuestión de que no los vistes por 14 años, Yo estaba ilegal aquí en Estados aquí en Unidos y tu Estados familia estaba Unidos en y mi México. familia Ya, estaba en México. Entonces era difícil, ¿no? Pues no, sí podía ir, pero ya no iba a poder regresar. claro. Pero en ese momento yo me sentía desamparado, me sentía solo, me sentía
abandonado, si lo puedo decir así, pero cuando le entregué mi vida a Jesús, Perdón, acabas de mencionar esa palabra, te sentías solo. Y creo que la soledad es bien difícil. Y creo que esto es bien real para muchas de las esposas, eh, que por largo tiempo, estamos hablando 7, 8, 9, a veces hasta 10 meses, ujú, que dejan a sus esposos porque se vienen aquí a Estados Unidos a trabajar y entonces ellas se sienten solas. ¿sí? Y también los esposos se sienten Sí, solos acá, se sienten sí, desamparados, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo que te sientes desamparado, solo, no estás solo. exacto. Jesús quiere vivir y estar dentro de tu corazón. Él quiere traer ese abrazo, quiere traer ese calor, ese amor, cuando tú estás acá prácticamente trabajando, que estás solo. Pero el punto de todo esto era que Jesús eh, fue desamparado para que nosotros hoy no lo fuéramos. Ujú. Así que en este tiempo que tú estás acá trabajando o que vienes a trabajar a Estados Unidos, yo digo, la mejor medicina o la mejor solución para cuando tú estás acá es que dejes entrar a Jesús en tu vida y en tu corazón. Ya, ya. Y no creo que lo importante de esa porción es de que en ese momento donde dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo tuvo que hacer el Padre, porque en ese momento todo el pecado de la humanidad cayó sobre Ujú, los brazos, sobre el cuerpo de Cristo, y entonces la ira de Dios, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, ujú, tuvo que castigar el pecado, y castigó a Jesús. Eh, de hecho, hay un verso que dice, maldito todo el que es colgado de un claro. madero. Y entonces Jesús se hizo maldito por nosotros, por nuestro pecado. Él fue desamparado por nosotros, para que nosotros, si retrocedemos, si nosotros le rendimos nuestra vida a Él, eh, entonces nosotros no vamos a ser desamparados. ¿Por qué? Porque Él ya lo fue por nosotros. Ujú, Y nos habla de una esperanza de salvación, una eternidad con Él. Y entonces habla del amor de Jesús, de lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y creo que todo recalca lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y continúa expresando ese amor de una manera palpable, ¿no? Jesús de igual manera en Juan 19, 28, dos palabras, y dice, tengo sed. Mientras colgaba en esa cruz, vemos la humanidad de Jesús, que está experimentando mucho dolor, eh, calor, eh, pero también sed, ¿no? Y entonces, para mí, estas dos palabras me recuerdan que Jesús no solamente es Dios, pero también fue hombre, ujú. ¿sí? Es la Navidad, ¿no? A veces llega la temporada de la Navidad y no entendemos el significado del por qué celebramos la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios se vistió de piel, vino, dejó su trono en el cielo y se vistió de piel, nació en Belén, eh, repito, se hizo humano. Y entonces vemos aquí a Jesús, está padeciendo sed. Y, esas dos palabras son tan profundas. ¿Por qué? Porque Jesús es una fuente inagotable de agua viva, Amén. pero, pero padeció sed. Y me recuerdan a las palabras que Jesús tiene con la mujer samaritana. Y entonces le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Eh, Tal vez en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé a qué horas estás viendo este video, tal vez tú te sientes seco, parece que estás caminando por un desierto. eh, Acércate a Jesús. Jesús es una fuente inagotable de agua viva, no solamente de agua viva, y si tú bebes de Jesús, todo tu ser va a rebosar de esa agua viva, no solamente para ser de bendición a tu vida, pero también para aquellas que están a tu alrededor. Y la clave, una vez más, estamos viendo, está en la persona de Jesús. Amén. ¿Ya?
Casi por último ya, Sí, ya. otra de las frases o palabras de Jesús al final dijo, consumado es. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, el control que el pecado tenía sobre nosotros está roto. Ujú, ¿Por qué? Porque en esa cruz Jesús llevó todos nuestros pecados, ya, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias, todo Él lo llevó a la cruz y ahí fue consumado. O sea, ahí se acabó. No más atadura, no ujú, más cadenas al pecado. Ahí Jesús dijo, consumado es. It is finished, dice en ujú, inglés, ¿no? sí, Ya está terminado, ya está hecho. Y lo decías tú en lo desamparados, cuando comentábamos eso ahorita. Ahí Jesús también fue desamparado en el momento que Él dice consumado es como decir, ahora ustedes ya no van a estar solos, ya no van a ser desamparados, yo ya fui. Todo lo que a nosotros nos separaba de Dios, todo lo que el pecado que entró a la humanidad por medio de Adán y Eva, toda esa muerte que venía a nosotros, ahora Jesús dijo, consumado, ya no hay más, sí, ya se acabó, lo pagó. ya lo pagué, ya lo llevé yo, para que hoy tú puedas disfrutar, para que hoy tú puedas vivir, puedas tener Ujú, una familia sana. ujú, Entonces, es tremendo ver todo lo que Jesús hizo por ujú, nosotros. Y como lo vuelvo a repetir, lo repetí hace rato, ¿no? Hemos visto la película, ahora la película esa que salió de la Pasión de Cristo hace años atrás. Muchos fueron conmovidos con ver lo que pasaba en la película, pero realmente no fue, pasaron muchas más cosas sí, que no se vieron en esa película, ¿no? Fue más allá el dolor y el cargar todo el pecado. Entonces, yo creo que este es un buen tiempo para reflexionar no en una película, ¿no? sí, Sino lo real. reflexionar en lo real, en lo que estamos viviendo Ya, hoy, ya, en que de verdad en estos tiempos necesitamos a sí, Jesús. sí, sí. Necesitamos que Él sea el dueño de nuestra vida, Ujú, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que traiga paz, el que traiga ese amor que nosotros ujú, necesitamos. Y Él está dispuesto a dárnoslo. sí, sí. Él está dispuesto a compartirlo con nosotros. Por eso aquí dijo, consumado es. Todo Ujú, lo que los separaba, ujú, ahora ya no los va a separar. ya, ya, Ahora nosotros tomamos la decisión. sí. Esa palabra en el griego es la palabra tetelestai, que significa pagado por completo, ¿no? Es eh, una palabra muy importante. Recuerdo hace unos años atrás fui ¿cómo se llama el puente ahí en San Diego que cruza de San Diego a Tijuana? Cross Border. Bueno, fui a recoger a un familiar allí a San Diego que acaba de llegar de Tijuana y entonces había mucho tráfico y agarré la autopista de Cota, creo que es el 73. Y entonces fui, recogí al familiar, regresé y se me olvidó que había tomado esa autopista, ¿no? Y como a las 3 semanas me llegó una factura que decía que debía, creo que eran como $80, porque te dan un determinado tiempo, creo unos cuantos días para pagar los $3, $4 que cobran. Y entonces debía como $80. Y dije, "Y no juegues". Y entonces como a los 3 días me llegó otra carta y tenía una X, una cruz, en la factura. Sí, Me llegó la otra factura y decía paid in full, pagado por completo. Y lo decía la frase abajo que por cuestión de que no estaban funcionando las máquinas donde pagas, que me habían perdonado la deuda. oh, Y entonces es un ejemplo perfecto, ¿no? De que Jesús fue desamparado en esa cruz. Él llevó todo el pecado de la humanidad y entonces, si somos honestos, muchas veces cargamos esa carga de nuestra maldad, de nuestro pecado que hemos vivido, y cuando llegamos a Cristo, Él ya pagó el precio sobre nuestro pecado. Y entonces encontramos un tremendo descanso, como dijo Natanael, en Cristo. Jesús termina esta porción y dice en Lucas capítulo 23, verso 46, entonces Jesús clamando, a, a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras
nos aseguran de que podemos confiar nuestra vida en las manos de Jesús. Jesús, al borde de la muerte, le encomienda a su Padre su espíritu, ¿no? Y entonces creo que es bien importante entender de que le podemos confiar nuestra vida a Jesús, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, ahora a nuestro Padre, porque Cristo, como mencionaste, abrió el camino al Padre a través de su muerte, y entonces ya en Cristo podemos ser hijos de Dios. Y entonces queremos cerrar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo del tiempo en que estés viendo este video. Tú le puedes confiar tu vida a Jesús, pero no solamente tu vida. Tal vez estás pasando por problemas en tu matrimonio. Le puedes confiar tu matrimonio a Jesús. Tal vez tienes problemas familiares con un hijo, con una hija que se están descarriando. Le puedes confiar la vida de tus hijos a Jesús. Y por las circunstancias que estás viviendo, eso ha provocado en tu vida dolor, estrés, angustia, temor, ansiedad. Todas esas emociones se las puedes confiar a Jesús. ¿Por qué? Porque no es indiferente a lo que estás viviendo, al contrario, Él está muy, muy pendiente de ti. Y es tan hermoso saber de que tenemos un Dios vivo, que nos ama, que se preocupa por nosotros y que es todopoderoso para obrar en nuestra vida cotidiana, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Entonces hay una invitación de nuestra parte a confiar cualquiera que sea tu situación en las manos de Jesús, aún la muerte. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, como acaba de mencionar Natanael, Jesús es la resurrección y también la vida. ¿Algo que quieras agregar, Natanael? No, pues hay muchas cosas y podemos seguir aquí Sí, más tiempo, pero todo confiando, poniendo nuestra vida en las manos de Dios, estamos más seguros. sí, ¿Qué seguridad nos brinda el mundo, el sistema? No hay seguridad. El único que puede traer la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida es Jesús. sí. Y yo creo que hoy es un buen momento para reflexionar, para ver dónde estamos, dónde está nuestra familia, dónde está nuestra persona, nuestro corazón. Y yo creo que en esta Semana Santa o la Pascua, como lo conozcan, yo creo es reflexionar, y si tenemos que pedir o ponernos a cuentas con Dios hoy, pues hagámoslo. Sí, Entreguemos nuestra vida a Jesús, que es la máxima seguridad sí. hoy en día, ¿no? Porque no hay nada seguro, no hay nada estable, Ujú. pero entregando, poniendo nuestra vida en las manos de Jesús, vamos a estar seguros. Así es. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias por su atención, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, y lo que queremos hacer es, queremos concluir con una bendición. Es una bendición que encontramos en el libro de Números. Es una bendición sacerdotal, y de parte de Natanael y de su servidor, queremos desearles una Pascua gloriosa, recordándoles que en Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y nos ha dado esa esperanza en Él de que el día que nosotros muramos, porque todos vamos a morir, ¿no? Tenemos esperanza de vida mucho más allá de esta. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes y les ponga paz. De nuestra parte, bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Que tengan una hermosa y gloriosa Pascua, Semana Santa. Hasta pronto.